Tres. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Me presento, mi nombre es Eduardo, yo soy psicólogo, trabajo desde la parte comportamental y hoy traigo a una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema muy interesante. Ahí iremos dando nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, porque aquí lo importante es ir aprendiendo todos y si algo no sabe ella o algo no sé yo, con mucho gusto lo vamos a reconocer para investigarlo posteriormente. Entonces, bueno, si quieres, preséntate, aquí esto es tuyo. Claro que sí, un gusto, muy buenas tardes. Ya acá en Bolivia son las 2:18. Y bueno, mi nombre es Nicole Valle Segarra, psicóloga de profesión. Acabo de concluir también mi formación en el área de psicopedagogía. Ya tengo un par de meses, de un año, un poquito más ejerciendo como tal la psicología, un año y medio probablemente. Y ahorita yo considero ser un aprendiz en la psicología basada en evidencia, ¿no? Porque me he cuestionado bastante las prácticas desde un inicio, que fue con muchas dudas, y ahorita este tema del que vamos a hablar ahora es una de las primeras cuestionantes en la práctica que a mí me tocó realizar ya en la psicología. Y justamente, ¿no? Algo interesante es que en una plática anterior que se dio, tú de manera genuina, pues cuestionaste o hiciste mención de la crítica a las pruebas proyectivas, ¿no? Y justamente el hecho Correcto. de que tú lo estés haciendo en este momento creo que es muy, muy valioso y muy interesante. Voy a compartir pantalla para lo que tú vas a presentar y cualquier cosita me vas diciendo que le cambie todo y así, ¿te parece? Perfecto. Sí. Vale. Ujú, ujú. Ahorita que se vea la pantalla me dices. Ok. Para mí se ve. Perfecto, pues adelante cuando tú quieras. Esto es tuyo. Y bueno, allí iniciamos. Bueno, ya les compartimos el título como tal. El día de hoy estaremos hablando del estatus científico de las pruebas proyectivas. Y ahora sí ya podemos pasarnos a la siguiente diapo. Porque vamos a iniciar con una breve introducción y contexto, ¿no? De lo que estamos hablando. Y para ello, definitivamente vamos a partir de una fuente que para mí la estuve revisando justamente para dar ciertas precisiones conceptuales previas, ¿no? Y es esta fuente que con mucho gusto pueden revisarla y estoy segura que la van a encontrar también en Google. La evaluación psicológica como tal de Fernández Ballesteros. Ya es un libro del 2014 y bueno, la verdad que todavía hay vigencia en cuanto al tema del DSM, lógicamente no. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Este texto lo pueden encontrar en Google ya. Realmente yo me encantaría que las personas que vayan a ver después este video pues vayan a cuestionarme justamente basándose en las fuentes que están allí a disposición. Ambas fuentes de las que vamos a estar hablando hoy. Ok, Y ahora sí, siguiente. y también hacer mención que no porque sea del 2014 o del año 2000 significa que está desactualizado. Yo, por Correcto. ejemplo, he citado, por ejemplo, al doctor Rives de 1990 y pueden decir, oye, ya pasaron que 35 años, sí, pero a pesar de que han pasado 35 años, sigue siendo vigente en el contexto actual. Entonces, no porque sea viejito significa que Exacto. es malo o que está desactualizado, ¿vale? Y lo mismo con este libro, pues ya al final se van a dar cuenta porque sigue siendo vigente. Pero bueno, ahora sí, continuamos, Lalo, por favor, con la siguiente diapositiva. Vamos a partir de algo basiquísimo que es psicología y evaluación psicológica, ¿no? Y aquí la diferencia fundamental, que está como tal citado ahí en la evaluación, es que la psicología tiene por objeto el estudio de la conducta humana, ¿no? Con la lógica de llegar a tener principios generales que en ella se rigen, ¿no? Y los principios de aprendizaje. Y bueno, la evaluación, al contrario, se dirige al estudio científico, pero de un sujeto, ¿no? Y al hablar de un sujeto, no solamente estamos hablando de una persona, pero también de un grupo de personas, ¿no? Entonces, la evaluación psicológica, lógicamente, no va a buscar descubrir leyes universales ni principios, ya que su objetivo principal es entender a esa persona, a ese sujeto en particular, con sus características únicas, ¿no? Y no solamente para describirlo, sino también pues para poder predecirlo. Y allí, al contrario, la psicología como ciencia se va a ocupar no de lo individual, sino de lo general.
¿no? De ver cómo es que aprendemos los humanos y por qué, ¿no? No solamente el origen, sino también del por qué es lo que lo está manteniendo. Y obviamente ahí la psicología aplicada sí trabaja con casos concretos y ahí es donde entra justamente el por qué la evaluación tiene que tener también fundamento científico. Eh, la idea de la evaluación es que se vayan a comprobar los principios y conocimientos que se ha establecido en la psicología, ¿no? Y ahí hay varias áreas que se evalúan, el área de la personalidad, la inteligencia, lo afectivo, el comportamiento y cómo estos se manifiestan en esa persona específica. Por eso la evaluación siempre va a responder a una necesidad concreta del individuo, del consultante que llegue en el ámbito clínico, por ejemplo, y puede ser para describir su situación, hacer un diagnóstico, orientarlo o ya diseñar un tratamiento que le ayude a cambiar ese aspecto específico que se va a evaluar, ¿no? Y en otras palabras, la evaluación ya psicológica no es un proceso ni abstracto ni una herramienta que no tenga un fundamento científico, no, o sea, es una herramienta práctica que proviene justamente de estas leyes que se establecen en la psicología como ciencia. Y el psicólogo no evalúa por evaluar, sino porque el propio paciente, bueno, no paciente, sino consultante, el contexto también lo requiere, ¿no? Y esta demanda es lo que guía todo el proceso como tal, asegurando que los resultados justamente sean útiles y aplicables a la situación real de la persona. Ahora sí, Ok, siguiente diapo. sí, O aquí quizá nada ahí más, quieras avanzar. claro, solamente complementar diciendo de que una crítica que se le hace precisamente a esto es de que se generaliza y se piensa que para todos los sujetos o todos los individuos es de la misma manera cuando no es así. Por eso la importancia de hacerlo de manera particular y tomando en consideración que lo que funcione para, entre comillas, funcione para X persona, no va a funcionar para Y persona, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta para así evitar generalizaciones y evitar discrepancias. Solamente complemento con eso. No, y justo, por eso incluso dentro de la evaluación psicológica y la psicometría que forma parte de la evaluación psicológica, pues la crítica es la contextualización, ¿no? El contexto que define muchos aspectos del consultante que a veces, pues un WISC no te lo va a considerar el tema del contexto en el que estás evaluando a ese niño o a ese Claro, adolescente. claro, el contexto es imprescindible y a veces no tomar en cuenta el contexto, pues sí genera errores enormes. Listo, ya le Correcto. cambié. Y ahí está esta diapositiva que para mí es muy importante. ¿Cómo se evalúa en psicología? A veces pues está esta creencia de que vas al psicólogo y nada más a hablar y a desahogarte y luego ni la persona, ni el consultante, ni el psicólogo puede explicarte por qué funcionó lo que funcionó y por qué te preguntó lo que te preguntó. Pues de hecho hasta la primera entrevista ya desde el enfoque al que tú te inscribas tiene ciertos lineamientos que se siguen. Y lógicamente, ¿no? Como decíamos, la psicología como ciencia va a estudiar patrones generales, pero la evaluación se va a enfocar en estas personas concretas, ¿no? No se van a buscar nuevas teorías, sino de aplicar lo que ya se sabe desde la psicología y desde sus diferentes perspectivas, porque sí, no hay una unificación, lamentablemente, hasta ahora. Pleno 2025, aún no tenemos una unificación en la psicología, pero sí de aplicar lo que ya se sabe en estos casos específicos. Y tiene un fin práctico, ¿no? O sea, el conocer, entender el problema, orientarlo y proponer soluciones. Ahí es cuando hay ciertas limitaciones también de las que ya vamos a hablar ahora. Y es el psicólogo, muchas veces se ha hablado de un libre albedrío, entre comillas, para el psicólogo dentro del bagaje que él pueda tener, ¿no? De las pruebas que conozca, a las que tenga acceso, aquellas que estén contextualizadas, la entrevista que él diseñe, que va bueno, depender únicamente de él, pero no, va a depender realmente de lo que el consultante o la situación necesiten. No, o sea, no es que tú ya en una institución en la que trabajas tengas una batería y ya prediseñada, que muchas veces es lo que ocurre, pero definitivamente no es lo que debería ocurrir porque tienes que adecuarte a lo que el consultante necesita, ¿no? Si el consultante viene y te dice que tiene ciertos problemas de relacionamiento, pues un poco ilógico que tú vayas a evaluar psicométricamente inteligencia a menos que haya una duda al respecto de la conducta inteligente de esta persona. Entonces, la evaluación psicológica sí requiere de una tecnología que sea fiable, que sea válida de las unidades de análisis comportamentales, ¿no? De lo que vas a evaluar y que sea válido, ¿no?
que tenga un fundamento de por qué estás seleccionando determinado instrumento para evaluar. No es aleatorio que tú defines de qué manera vas a evaluar en psicología, ni se evalúa a todos los individuos con los mismos instrumentos, ¿no? Es por esto por lo que el evaluador tiene que estar muy interesado también en la construcción de esa tecnología. Y eso es una de las críticas que también recibimos desde la psicología, ¿no? Del tema de la tecnología y de que como esta sí o sí va a venir de la investigación y evidencia científica. No importa que tú seas un psicólogo educativo, un psicólogo clínico, la investigación te va a seguir interesando porque cada instrumento se va a ir actualizando, la intervención también, y pues es a partir de ello que se genera la tecnología psicológica. Y también aquí para complementar un poquito es, y estoy completamente de acuerdo en lo que tú mencionas, o sea, uno tiene que fungir como un policía de la moral, donde prácticamente le diga al consultante qué es lo que está bien o lo que está mal. Uno va a trabajar Correcto. en función de lo que el consultante esté reportando, que esté manifestando incluso que es una problemática o que es un problema psicológico, ¿no? Es decir, yo no puedo decirle a la persona qué es lo que tiene o no tiene que hacer. Tengo que escuchar primero qué es lo que me dice el consultante y en función de lo que me dice es lo que vamos a evaluar, entre comillas. Pero yo creo que esto sí es muy importante, pues, para evitar ciertas, dificultades y para hacer una buena intervención, ¿no? Porque esa es otra Correcto. problemática. Pensar que uno va a desahogarse, es que eso no es psicología, ni eso no es ni siquiera ir al psicólogo. Y justamente eso es lo que yo he criticado rotundamente de que se pretenda o se piensa que ir al psicólogo es ir y desahogarse. Es que tú puedes desahogarte con tu mejor amigo y de manera gratuita, pero pagarle a una persona por irte a desahogar no tiene sentido. Entonces yo sí apelo Lógicamente. mucho a la claridad conceptual, a la rigidez conceptual, porque eso permite incidir de una manera muy pertinente y hacer una buena intervención, ¿no? Y evitar justamente que se piense que ir al psicólogo es ir y desahogarse. Es que yo lo que siempre le digo a mis consultantes es, si en 2 sesiones o en 3 tú no estás viendo avances, cambia de psicólogo, porque aquí el del problema no eres tú, el del problema es el psicólogo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero de pronto decir esto en algunos espacios es problemático, ¿no? Pero bueno, nada más. Y ahí también hay que considerar el tema de que para la evaluación, pues hasta va a depender del enfoque que sigas. Por ejemplo, en cognitivo-conductual, sí o sí se te exige que conceptualices el caso para hacer tu evaluación e intervención. En cuanto al enfoque conductista, pues ahí ya tienes que hacer el análisis funcional de la conducta ya desde la primera sesión incluso. Entonces, allí ya hay tecnología bien específica a la que tenemos que apegarnos porque este tema del eclecticismo de la evaluación que ya se ve porque ahí justo, ¿no? En las facultades latinoamericanas de psicología se ha pregonado mucho este tema de que las pruebas psicométricas se complementen con las proyectivas, pero creo que muchas personas que quizá vayan a ver este video van a darse cuenta que al momento de hacer una interpretación, ¿cómo tú relacionas los resultados de un WISC 5 con un DFH de Copitz o de Macover? No sé, ¿cómo los relaciones? ¿En qué momento, incluso desde su teoría, esto tiene relación? Y me puedes demostrar que ambas sirven para interpretar lo que este consultante necesita. Entonces, hay que partir de allí también y no solamente hacer las mezclas allí porque sí, porque quieres aprender de esa prueba con el consultante, ¿no? Respetando ahí también los códigos de ética que tenemos nosotros. Claro, y también aquí le complemento nada más porque justamente esto sí lo considero importante. Puede ser el caso, y me voy a adelantar un poquito, pero puede ser el caso de que no tenga validez las pruebas proyectivas, pero una realidad es que si en el trabajo te piden que las apliques, tú no te vas a poner de exquisito a decir que eso no funciona o de que eso no tiene validez. Podrá no tener Correcto. validez, podrá no tener algún tipo de funcionalidad, pero si esa es la manera en la cual se trabaja, tú así lo tienes que hacer. Y es algo que aunque, vaya, moleste tal vez, personalmente, pues tú lo tienes que llevar a cabo, aunque tú sepas que la funcionalidad no es para lo que supuestamente se dice que es. Y eso es Así es, problemático, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿vale? nos tocó. Nos toca, justo. Ahí es. Bueno. Y así como en la psicología no tenemos pues una unificación en cuanto a lo que se hace, porque desde la universidad, ¿no? ¿Cómo se interviene en estos casos? Y ahí te dice, pues depende del enfoque. En cuanto a evaluación psicológica, se han reconocido, como les digo, en esta fuente que estamos revisando de Fernández Ballesteros,
que a lo largo del desarrollo histórico como tal de la psicología y de la evaluación psicológica se ha basado en estos seis modelos principales, ¿no? El atributo, el dinámico, que es, bueno, y eso ya viene desde el psicoanálisis, el médico, que ese todavía está bastante prevalente actualmente, el conductual, el cognitivo, el constructivista, y estos modelos reflejan los paradigmas centrales en la psicología. Y obviamente tienen diferencias en la base teórica, en las variables que estudian, lógicamente no. Para este enfoque dinámico, su objeto de estudio es el inconsciente, ¿no? Y no es lo mismo que para el médico y no es lo mismo que para el conductual. Los métodos y técnicas de evaluación también son distintos. Y el nivel de inferencia también, que es directo o interpretativo. Los objetivos, el diagnóstico, la intervención también son diferentes. Y también los ámbitos de aplicación, si algunos son más del clínico, otros de educativa. Y aunque no cubren todas las corrientes psicológicas, estas son como la síntesis que realiza Fernández Ballesteros para los enfoques que hay en cuanto a evaluación psicológica. ¿No? Y ahí, a ver, vamos a ver la siguiente tabla. No sé si quieres hacer ahí un comentario, Lalo. Sí, justamente que se me hace muy pertinente que tú menciones, a pesar de que sabemos que desde la parte comportamental no vamos a hablar del inconsciente y demás, pues que tú digas cuáles son los principales modelos, ¿no? Y también tomar en cuenta que el modelo teórico dominante, por así decirlo, es el modelo médico, pero es que el modelo Eso médico, sí, desafortunadamente, lo que termina siendo, al menos para la parte clínica, entre comillas, es patologizar, es psiquiatrizar, es trastornar y es medicalizar el comportamiento. Entonces, el modelo médico no es compatible con el modelo conductual, ¿no? Entonces, eso también se tiene que tomar en consideración porque a veces uno se adjudica como conductista, yo no tengo reparos en decirlo, y simultáneamente está anclado al modelo médico. Entonces, eso es problemático. O eres una cosa o eres otra, pero decir que eres ambas de manera simultánea es no tener compromiso intelectual con lo que tú estás hablando y eso genera muchas problemáticas en la manera de incidir. Por ejemplo, un psicólogo conductual, pues no te va a hablar de trastornos mentales y demás, pero hay psicólogos que se adjudican como conductistas y te están hablando de trastornos mentales, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es un correcto. poco problemático, pero pues no es el caso de la presentación, pero solamente como un pequeño comentario, ¿vale? No, y totalmente de acuerdo. Y ahí pasando a la siguiente, van a ver cómo la tabla y por qué es incongruente ser ecléctico. O sea, podemos ver el tipo de variable, las técnicas metódicas, el nivel de inferencia, los objetivos, el contexto que tiene cada modelo en evaluación psicológica es pues ilógico tener en tu batería que esto es por las mismas instituciones que contratan al profesional de psicología, que te exigen que combines modelos de evaluación psicológica, ¿no? Ahí está desde el enfoque dinámico el tema de las proyectivas y que se tienen que combinar sí o sí con de otros modelos, ¿no? Ahí están todas las psicométricas que se combinan, pero que desde el modelo de evaluación ya podemos ver que no son congruentes y no tiene sentido combinarlas. Entonces ya, esta era la razón por la que yo les estoy presentando los modelos en evaluación psicológica previamente a ingresar a lo que ya nos corresponde, que son las técnicas proyectivas. Vale. Y bueno, para la evaluación psicológica, como ya les adelantó un poquito Lalo, pues en algunas instituciones, en diferentes contextos, se nos exige sí o sí la aplicación de ciertas pruebas, la elección de test, de otras técnicas, de guías de observación, de registros conductuales y bueno, que vienen desde diferentes modelos en evaluación psicológica. Pero esta elección tiene que basarse en las garantías que nos dan estos test y estas técnicas. ¿A qué nos referimos con esas garantías? Pues a qué tan confiables son estos instrumentos que estamos seleccionando al momento de evaluar al consultante, al sujeto. Y la evaluación psicológica justamente requiere que estos instrumentos y procesos cumplan con estas garantías de calidad, que es la fiabilidad y la validez. La fiabilidad es básicamente la consistencia interna que tienen las medidas psicológicas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la correlación de Pearson, y se estima justamente en estas correlaciones.
entre administraciones paralelas, ¿no? La estabilidad en el tiempo, la consistencia interna entre los ítems, la homogeneidad al momento de evaluar entre los ítems del test y la objetividad también del registro. Y la validez de manera muy sencilla es ver que esta prueba que dice evaluar inteligencia, pues justamente evalúa inteligencia. Que esta prueba que dice que es de depresión, justamente evalúa depresión. ¿No? Entonces, o sea, no tendría sentido que en el test de depresión te esté consultando algún tema de inteligencia, por ejemplo. ¿No es cierto? Esa es la validez. Pero, o sea, te lo estoy diciendo ya ahí en términos muy, muy sencillos. Y la calidad de la evaluación no depende solamente del instrumento, sino también de su adecuación al propósito y a la población específica. Es por eso que ciertas pruebas pues tienen edades específicas de aplicación, el tema de la contextualización, de que sí se haya adaptado la prueba, por ejemplo, a un determinado país, que en ciertos países sí se realiza esto, en México, en Argentina, en Chile, son los países latinoamericanos donde más adaptaciones se han hecho de pruebas, especialmente estas pruebas de inteligencia. Tengo entendido que ya pronto sale la adaptación mexicana del WISC 5. Esta ya ha sido adaptada en población argentina, en población chilena y bueno, en Bolivia ya les puedo decir que el tema de las adaptaciones estamos bastante atrasados. Usamos las adaptaciones chilena, usamos adaptaciones argentina, pero ahí, por ejemplo, está el tema de la fiabilidad y si realmente está cumpliendo las garantías de los tests al momento de seleccionar nosotros nuestros instrumentos al momento de evaluar. Y esto es algo que los docentes ya te lo dicen en la propia, yo que cursé 2 carreras en una misma universidad, el tema de la evaluación psicológica te lo dicen siempre, pues tienes que considerar que estas pruebas no han sido adaptadas que a Bolivia, entonces pues lógicamente los resultados tienes que tener cuidado al momento de interpretar cualitativamente lo que te está diciendo, ¿no? Porque lógicamente los niños chilenos y los niños bolivianos no van a tener el mismo nivel de desempeño frente a una prueba. Y eso es lo que hay que considerar siempre al momento de estar también elaborando un informe que es el producto, pues justo de la evaluación psicológica. Oye, Nicole, aquí justamente me surge una pequeña duda en el sentido de cuando ustedes hacen vaya, yo lo comento porque, bueno, ya lo comentaré un poquito más adelante de qué es lo que ocurre acá, pero allá en tu país, cuando hacen un informe, ustedes sí dejan especificado justamente de que no es como que algo definitorio, sino que habrá que hacer otro tipo de evaluación a posteriori o simplemente ustedes lo reportan así tal cual, en función de los resultados de X o Y prueba o test. Y la verdad que esto va a depender. Y la palabra depende, que está siempre en nuestras exposiciones de un psicólogo, depende de la persona que esté haciendo la evaluación. La verdad que me ha tocado leer informes ya con diagnóstico de TLP, donde solamente usó una prueba de personalidad y 2 proyectivas, y en ningún momento hay la aclaración de que es presuntivo, no hay la aclaración de que se ha realizado en un espacio de tiempo específico y que puede cambiar, o sea que no es definitivo, o sea, realmente no está eso. Y no me ha tocado leerlo tampoco en el código de ética, pero depende del profesional. Yo en esta gestión que estoy trabajando con población infantil, ya apliqué en mis informes justamente abajo, ¿no? De que esta no demuestra de manera definitiva ni define al niño como tal, ¿no? Eso es una evaluación temporal y sobre todo presuntiva, especialmente cuando recurres a este tipo de instrumentos que no han sido estandarizados en el país ni adaptados. Entonces, ahí depende mucho del profesional que está haciendo el informe y la evaluación, y también pues de la ética con la que está firmando ese informe, que yo también, la verdad, lo recomiendo mucho esto. Yo lo aprendí en un posgrado que realicé en México. También ahí sí nos especificaron la importancia de que el diagnóstico sea que diga presuntivo y también el tema de que se diga que es temporal, que ha sido realizado en un determinado momento. Algunos docentes sí te lo recomiendo, pero pues como te digo, ahí ya queda un gran depende de si es Ok, que realmente lo llegas a considerar al ponerlo en el informe. vale, muy bien. Y bueno, ahora sí a lo que nos convoca, las técnicas proyectivas.
Las técnicas proyectivas yo creo que son de las técnicas que han sido más criticadas y creo que hay una lógica por la que hay tanta crítica, algunas que son mucho más fuertes que otras. Ya revisando el texto del que les voy a hablar, pues hay muchísima investigación, muchísima evidencia del por qué no deberíamos estar seleccionando estos instrumentos en la evaluación psicológica. Bueno, las técnicas proyectivas son instrumentos que utilizan estímulos justamente ambiguos para revelar aspectos inconscientes de la personalidad. Y ya vemos que se inscribe en un modelo de evaluación psicológica dinámica, es el psicodinámico, y inconscientes de la personalidad, ¿no? Justo hace poco me tocó ver la exposición de Joe Sáenz, que es un profesor peruano, excelente dominio de la psicometría y también del análisis funcional. Él menciona que todavía no el análisis funcional, pero él decía, este tema de las pruebas proyectivas, la gran mayoría tiene como objetivo evaluar la personalidad y aquellos mecanismos de defensa que son propios, pues justamente del modelo psicodinámico, generando obviamente también respuestas subjetivas. ¿No? Esta es una definición de Lindsay, que la pueden encontrar también en el libro que les digo, Evaluación psicológica. Las principales características de estas técnicas, pues ahí está, tal cual la ambigüedad del estímulo, que bien son manchas, bien son imágenes, bien son palabras, frases incompletas y es un material poco estructurado, ¿no? También el tema de los dibujos y fomenta la proyección de conflictos internos, ¿no? Y hace alusión a un mecanismo de defensa definido por el modelo psicodinámico. Y las respuestas son libres, ¿no? En toda aplicación de una prueba proyectiva, si a ustedes les ha tocado formarse también en una universidad integrativa, ecléctica, se te enseña que tienes que decir que no hay respuestas correctas o incorrectas, que pues ya depende del consultante, justo para evitar que haya la defensividad, ¿no? O sea, estos de los beneficios a los que aluden autores de las técnicas proyectivas que se va a llegar al inconsciente del individuo, a eso que no te quiere decir en la entrevista, ¿no? Es de los beneficios a los que ellos se refieren justamente desde este modelo psicodinámico. Y ahí no sé si quieres agregar algo, Lar. Ay, no, yo sí tengo mucho que agregar, pero estoy considerando tocar. Bueno, no, yo no tengo reparo en no decir las cosas con pincitas, pero voy a que desafortunadamente, bueno, acá en México te comparto, en la universidad en la cual yo hice la licenciatura, pues sí está anclado al psicoanálisis, ecléctica por naturaleza, todo vale, todo aporta, el ser humano es muy complejo y por lo tanto una sola teoría no es capaz de incidir en la misma, pero también justamente se piensa que la psicología es para dar terapia, pero no se habla, por ejemplo, de ciencia básica, de los laboratorios de psicología, no se habla absolutamente nada de eso. Ahí en Ah, sí. psicología, en la facultad, lo que hay es un departamento, por así decirlo, donde lo que se hace es de que se evalúan a infantes, a niños de edades pequeñas, hasta creo que hasta los 12 años y medio, o sea, justamente quieren como que precisar incluso la edad y los meses que tiene para que sea congruente con el tipo de técnicas proyectivas o de pruebas proyectivas que se llevan a cabo. Pero desafortunadamente lo que se hace ahí es que ahí sí se da un tipo diagnóstico y se dice lo que tiene la persona. Y eso a mí se me hace muy problemático. Y lo voy a decir incluso con mis propias palabras. Si yo fuera un niño, y porque desde niño soy así, yo tiendo a dibujar con bolitas y palitos, ¿sabes? Yo no tiendo a ser tan riguroso en la forma de hacer un dibujo y a ponerle uñas, manos, o sea, no, yo hago una bolita, un palito, otro palito, pero horizontal, dos palitos y ahí está mi figura humana, ¿no? Pero una persona que me evalúa y que ve que no que en vez de ojos pongo dos puntitos y pongo sonrisa, pero no pongo nariz, no pongo orejas, no pongo pelo, quién sabe cuántas cosas me encontraría. Pero esa es una problemática que yo veo, o sea, y otra también es que no se ve el contexto. Voy a poner un ejemplo un tanto laxo. Si una persona un día antes o dos, el niño tuvo una problemática familiar y desafortunadamente tiene que ir a que lo evalúen, el pequeño lo que va a hacer en un primer momento es hacer la prueba lo más rápido posible para ya no estar perdiendo el tiempo ahí.
Pero ¿qué hace el psicólogo de este lado? Ah, no, el pequeño me reporta esto, tiene esto y lo otro. Yo sí he sido muy crítico y autocrítico porque creo que eso es muy importante. Yo sí hice mención en varias ocasiones de que no tenían sentido las pruebas proyectivas. Eso evidentemente generó muchas problemáticas, pues porque me dijeron que yo no sabía y demás y cosas de ese estilo, ¿no? Pero yo también considero que justamente si uno no es crítico en función de lo que uno está haciendo, sigue habiendo problemáticas. No sabes a mí el desagrado que me dio leer algunos informes donde ponían una serie de barbaridades que no tenían congruencia con lo que tenía el pequeño. Yo incluso llegué a decir, ¿por qué no le hacen una pequeña entrevista al pequeño para ver qué es lo que está pasando con él? Yo obtengo más información de una entrevista que le pueda yo hacer a un pequeño que de un test o de que una prueba proyectiva, por ejemplo. Yo no le encuentro sentido, pero desafortunadamente, incluso en el ámbito laboral aquí en México se aplica. O sea, aquí, por ejemplo, el test o el dibujo del hombre bajo la lluvia se lleva a cabo para conseguir un empleo y en función de lo que tú estés reportando ahí, es si te dan o no el empleo. Pero es que eso es problemático porque no te puedes basar únicamente en un dibujito para poder definir cómo es una persona. No tiene sentido. Ujú. Desafortunadamente se hace. Pero bueno, eso es como que mi comentario, ¿sabes? Sí, no, yo estoy muy de acuerdo. Digo, esto es también similar en Bolivia. Ah, Pero ok. y es lo mismo que en el tema laboral, en el tema forense, que a mí me resulta muy conflictivo la selección de técnicas proyectivas como única herramienta al momento de hacer una evaluación psicológica forense. Pero es lo que hay y lo que también se considera lamentablemente exigencia de las instituciones como tal, ¿no? Así Entonces, es. Y que justamente no podemos uno llegar y decir, no sabes que es que eso no funciona, es que si eso te piden, eso correcto. tienes que hacer, ¿no? Pero sí puedes decir o hacer un pequeño paréntesis, sabe que X persona, esto no es algo definitorio, ¿no? O sea, no porque salió la persona con esto, con este presupuesto diagnóstico es que eso tiene. Es que Exacto. hay otras variables que, bueno, no variables, pero no le vas a decir así a la persona, ¿no? Pero hay otras cosas que pueden estar influyendo por el cual el pequeño se esté comportando de esta manera. Porque también esa es otra, ¿no? Es, Hay instituciones donde en función de lo que salga en tal prueba, ya te derivan con psiquiatría. O sea, porque como el pequeño es inquieto y esa es otra problemática, ya muchas personas se adjudican como o tienen TDAH TDAH. porque la maestra lo dijo, pues ya el pequeño necesita ir al psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra fácilmente da Ritalin, pero no sabe por qué el pequeño se está comportando de X manera. Pero bueno, son muchas cosas, pero aquí lo resumí todo. Lo resumimos un poco, porque Así todavía es. queda ahí bastante que comentar. Y bueno, este es el estudio al que vamos a estar revisando el día de hoy. Fue realizado en el año 2000. Es un análisis de más de 370 investigaciones que se han realizado en torno a las pruebas proyectivas. ¿No? Es una investigación que fue traducida justamente gracias a SciCiencia, que los invito a seguirlos también si es que quieren ahí revisar mayor contenido sobre psicología basada en evidencia. Y bueno, ahora vamos a estar revisando este texto que también lo encuentran de manera gratuita y de muy fácil acceso en internet. Y como les digo, la persona que vaya a ver este video, pues ahí que nos comente. Pero revisen los textos, realmente estos dos textos de los que estamos hablando ahora, totalmente recomendados. Y bueno, ahora sí entrando más en cuanto al estatus científico de las pruebas proyectivas. Pues como les decía ya, adelantando un poquito, y esta aclaración que justo también la hizo Lalo ya hace poco, el tema de que este análisis no busca desacreditar a los profesionales que usan estas técnicas, precisamente por el tema de que en muchas instituciones, trabajo, universidad, en las propias prácticas profesionales se te exige el uso de estas técnicas. Y no solamente el uso, hasta el dominio de la interpretación de estas técnicas. Entonces, la idea no es juzgar ni desacreditar a los profesionales que usan estas técnicas, porque también hay que considerar que dentro de los planes académicos de las universidades, actualmente, pleno 2025, aún están con taller de psicometría y pruebas proyectivas. Entonces, pues, la idea es promover una práctica basada en evidencia y la psicología que debe avanzar hacia herramientas con mayor rigor, evitando el enseñar y el aprender y el aplicar técnicas proyectivas solamente por tradición.
¿no? Y que no tenga que ver con el método científico que está como tal en la psicología clínica, en la psicología educativa y en la psicología forense está el método científico. O sea, la evaluación psicológica no se puede separar del método científico aunque quisiéramos. Y el tema este de las proyectivas ya parece más tradición que se enseña más por costumbre para que conozcan que para el tema como tal de la evaluación. Porque yo estoy muy segura y las personas que les toque ver esto, el tema del momento de hacer la evaluación, hace poco a mí me tocó hacer la evaluación del DFH de Macover. Yo leía el manual y realmente me daba tanta lástima tener que colocar lo que te exige interpretar, tipo, ¿de dónde me sacas que dibujó a la derecha? Pues es que tiene mucha prospección hacia el futuro. O el tema de que dibujó el paraguas y me estás hablando ya de estrategias de afrontamiento. No sé, de qué tan buen nivel tiene de su estrategia de afrontamiento, pues ni teóricamente es compatible. Entonces, esa es la aclaración. Bueno, al final Ok, les voy a estar compartiendo también allí ciertas opciones que hay al momento de hacer la evaluación psicológica, que a nosotros nos toca, sí, fundamentar nuestros informes con muchos instrumentos, ¿no? Un mínimo de 5 en algunas instituciones en Bolivia. Y ahí te piden una que sea sí o sí proyectiva. Incluso en tesis he escuchado que te exigen que uno de tus instrumentos de evaluación sea proyectivo. Sin embargo, hay opciones y al final se los voy a estar enseñando un poco justamente de las fuentes que estamos revisando. ok, y yo justamente complementando tu aclaración, yo sí parto del supuesto de que uno tiene que ser crítico en cuanto a lo que uno está viendo, aprendiendo y demás, ¿no? Porque esto genera muchas problemáticas y realmente uno tiene que apelar al compromiso intelectual acerca de lo que uno está haciendo. Porque si no, esta Correcto. cuestión de todo aporta, todo funciona, eso es completamente falso. Uno también debe de ser crítico incluso en lo que uno va a hacer, por ejemplo, de una tesis de licenciatura, ver si aquel instrumento tiene la fiabilidad pertinente para poder aplicar, si está adecuado a un contexto mexicano en mi caso, o boliviano al de Nicole, por ejemplo. Entonces, todo eso es muy importante, porque si no, es una mezcolanza de cosas que no tienen sentido y que se piensan o se toman como algo evidente o fidedigno y no tiene caso realmente, ¿no? Solamente es como que un complemento a la aclaración que ya hizo Nico. Y bueno, ahora sí. Como les comenté, ya esta fue una revisión exhaustiva y por eso al momento de estar recopilando artículos para dar esta exposición, para mí dije, pues yo leí este texto a principios de año y yo dije, no, o sea, vamos a volver a este que me encantó. Fue realizado ya hace 25 años. Y aquí se hizo una revisión de más de 370 estudios y se concentraron en tres técnicas proyectivas que son las más usadas, están dentro de las 10 técnicas proyectivas más usadas en ese entonces en el ámbito clínico y forense. ¿No? Entonces, entre sus hallazgos, hayan muy resumido hasta que se cuestionan el uso en ámbitos justamente clínicos y forenses por falta de evidencia sólida, porque la evidencia que tienen estas tres técnicas no pasan de ser pues en algunos aspectos sí ha llegado a demostrar fiabilidad, al menos el test de Rocher por todos los esfuerzos de Exner que ha tenido para psicometrizarla, ¿no? Que un codificación y que no sea tan interpretativa, pues que la interpretación no sea tan subjetiva y no dependa tanto del evaluador como de la figura humana, ¿no? Que ahí ya justamente hace poco, en estas semanas que estuvimos preparando la exposición, yo me fui a revisar allí clases sobre el test de la figura humana que están en YouTube, que están en TikTok, que están en todas las redes sociales. Ustedes también pueden acceder a ellas. Y en la gran mayoría de estas interpretaciones, ustedes van a ver los comentarios, ningún otro interpretador va a estar de acuerdo con la interpretación de otro. Va a ser muy pocos los casos en los que en esta el nivel de subjetividad no tenga efecto en la interpretación del evaluador. Y bueno, su enseñanza y aplicación, de acuerdo a esta revisión, persisten más por tradición que por rigor científico. Entonces ya se ha vuelto costumbre enseñarles, básicamente. Entonces eso, allí como introducción a esta revisión, antes de pasarnos justamente a los puntos de cada uno, ¿no? De cada prueba. Y como les decía, esta traducción, esta revisión son más de 100 páginas y se ha abordado de manera completa la validez, la confiabilidad.
Y estas son las tres técnicas más utilizadas, como le decía, ¿no? Y aquí se han revisado metaanálisis de los resultados de las técnicas proyectivas, las recomendaciones incluso para mejorar la práctica forense. En la fuente anterior que había citado de Fernández Ballesteros, en el apartado de técnicas proyectivas, también van a encontrar el tema de proyecciones futuras que pueden tener las técnicas proyectivas para pues, solucionar el tema que tienen, las críticas que tienen a su consistencia interna y a todo lo que ya ahorita vamos a estar hablando sobre las técnicas, estas tres técnicas que se han revisado. No, y justamente complementar que a pesar de que han pasado 25 años, es vigente en el contexto actual esto que tú estás comentando, ¿no? Porque al menos acá en mi universidad todavía se sigue aplicando la figura humana, a pesar de que ya hace 25 años se habló de las discrepancias teóricas de la misma, ¿no? Solamente como Correcto. complemento. Y este estudio sigue vigente por eso. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del test de Rorschach, que este es clínicamente el más utilizado en la revisión que se ha realizado justamente en el ámbito clínico, en el ámbito forense. Y bueno, los análisis factoriales que se han realizado es que varios puntajes del Rorschach generalmente no se correlacionan o no se mantienen juntos de una manera que sea consistente con las teorías sobre la prueba o la práctica clínica. Ahora hay que saber que, bueno, según Kerlinger, según otros autores, hay un nivel de consistencia interna que se tiene que tener. Y bueno, vuelvo y reitero, tal vez no se entendió, no hay una buena consistencia interna en los puntajes de Rorschach. El test de Rorschach en general ha demostrado poca validez como herramienta de diagnóstico y justamente recae en lo que nos decía Lalo, la crítica que se hace al modelo médico, el psicopatologizar a individuos que no presentan como tal una psicopatología y pocas variables de Rorschach. Como les decía antes, ya adelanté un poquito, Exner ha tenido mucho esfuerzo en psicometrizar esta prueba y sí ha demostrado un nivel de validez que ha ido incrementando consistentemente en cuanto a la evaluación de los indicadores de construcción psicológicamente significativos por encima y más allá de otra información psicométrica más fácilmente adquirida. Ahora, los metaanálisis de investigaciones publicadas sobre Rorschach sugieren también que al menos algunos índices de Rorschach poseen una validez por encima de cero, aunque realmente la utilidad clínica de estos índices queda por demostrar, ¿no? Y esto ya es de esta investigación del 2000. Y bueno, las revisiones bibliográficas centradas en un enfoque limitado justamente han identificado diversas variables de Rorschach que parecen tener cierta validez en la identificación en algunos casos específicos, ¿no? Y esto lo enfatizan mucho en esta investigación, ¿no? En algunos casos de esquizofrenia, del trastorno límite de la personalidad, y también dicen que quizás en el trastorno esquizotípico de la personalidad y el trastorno bipolar. Pero la verdad es que la gran mayoría de las variables de Rorschach no han demostrado relaciones consistentes con los trastornos psicológicos o los rasgos de personalidad, ¿no? Que bajo la evidencia actual del estudio de este constructo de personalidades, que actualmente hay otras pruebas que tienen muchísima mayor fiabilidad, validez, consistencia interna, porque están relacionadas justamente a evidencia científica. Quizá lo más importante en este punto es que pocas variables de Rorschach han demostrado una validez incremental consistente en la evaluación de lo que dice que evalúa, que es la personalidad, ¿no? Eh, en este constructo de personalidad y por encima y más allá de otra información psicométrica que es más fácilmente adquirida. Y aquí podemos hablar justamente de otra prueba que la puede reemplazar fácilmente, que es el Milon 4. También había escuchado del 16PF, pero con su quinta versión. Y esa es otra cosa muy importante a mencionar, el tema de las alternativas que tenemos. En lugar de escoger un test de Rorschach, por ejemplo, que ahorita estoy hablando de pruebas que evalúan el constructo de personalidad con un enfoque factorial, justamente el Million, el 16PF, pues tienen versiones actuales, justamente tienen rigor científico porque se van actualizando. Este profesor al que cité hace poquito, Joe Sáenz, justamente decía, si van a invertir en una prueba psicométrica, pues hay que checar el tema de que se haya adaptado en una población
Ya acá en Bolivia nos toca ver una población cercana, más allá de que sea en nuestro país. También ver el tema de la actualización, el año en el que ha salido, ¿no? Y ella hacía una crítica muy fuerte no vas a estar utilizando una prueba de personalidad que salió en 1930, que salió en 1950 y que ahorita ya tiene su versión actual y que salió hace un par de años. Entonces, ese es otro tema a considerar al momento de la elección de justamente los reemplazos a las técnicas predictivas, que hay bastantes opciones. Ok, aquí yo quiero complementar un poquito justamente en esto que comentas, ¿no? De la problemática de patologizar al individuo, que también algo que sí afecta es psiquiatrizarlo, porque para la persona se encasilla en una etiqueta psiquiátrica y justifica los comportamientos que tiene a partir de ello. Entonces, desencasillar a la persona suele ser complejo en la mayoría de ocasiones. Yo ya lo he comentado previamente en otros espacios, pero yo soy tutor sombra de un estudiante autista. Pero es que desencasillarlo de que no es un enfermo mental ni que está mal de la cabeza, sino simplemente que opera de una manera distinta como cualquier persona, pues fue complejo, ¿no? Porque a mí lo que me decía es que yo estoy mal, es que desde que soy pequeño me dicen que yo estoy loco y que siempre voy a ser un enfermo mental. Pues yo comprendo incluso por qué en mi tutorado no quiera relacionarse con las demás personas. Pero es que justamente eso es lo que ocurre actualmente, ¿no? Las personas se encasillan en una etiqueta psiquiátrica y de ahí no salen, pero no se cuestiona, por ejemplo, el propio psicólogo cuáles son las repercusiones a posteriori de adjudicarle X o Y etiqueta psiquiátrica, ¿no? O decirle, tú tienes trastorno depresivo mayor o tú tienes indicios de lo que se conoce como TLP. O sea, ese tipo de cosas no se cuestionan y eso es problemático, ¿no? Bueno, yo lo hablo desde la parte de atención psicológica porque eso es lo que yo hago, pero sí lo considero importante tomarlo en cuenta porque sí genera problemáticas esta cuestión de estar anclados al modelo médico, porque no se ven las repercusiones que está teniendo para el individuo estar patologizando el comportamiento. Y justamente la persona también justifica los comportamientos. Soy una persona deprimida, entonces, por tanto, yo lloro mucho. Y, o sea, ocurren una serie de cosas o de eventos que es muy, muy problemático. Y eso no lo toma en cuenta de pronto el psicólogo anclado a un modelo médico. Pero solamente como Esto, comentario. no, y esto de psicopatologizar es muy cierto, no solamente en esta técnica del test de Rorschach, sino también me ha tocado verlo en la evaluación de un test de relaciones objetales, en el que también se presentan láminas y pues este informe decía como que pues la persona, la paciente a la que se estaba evaluando, según el informe, ¿no? Y decía, vio algo que no estaba dentro de la lámina, por lo que se asumen alucinaciones visuales. Se me hace muy complejo psicopatologizar el hecho de que tú le dices a tu evaluada que vea, que te diga todo lo que ve en esa imagen y automáticamente asumir que hay alucinaciones visuales. Hay que ver, es muy complejo este tema y al momento de suscribirnos en uno de los modelos de evaluación, ya si es médica tu evaluación, pues hay que ser bastante consistentes en lo que estamos viendo, ¿no? O sea, no puedes hablar de alucinaciones visuales porque partamos de lo que significa eso. Entonces, si vamos a psicopatologizar, ya siguiéndonos realmente con el DSM, pues tocará checar muy bien qué términos usar y emplear también en el momento de hacer los informes y la devolución como tal, porque pues estamos psicopatologizando respuestas a pruebas que tienen bastante baja nivel de fiabilidad, de validez. Y eso en cuanto al test de Rorschach. Y allí pasamos a otro que también es bastante conflictivo, el test de percepción temática, conocido como TAT. Y bueno, este también tiene un apoyo muy modesto para la validez de constructo de varios esquemas de puntuación, especialmente en aquellos que evalúan la necesidad de logros y las relaciones objetales. Entonces, el uso de este test de percepción temática para evaluar los mecanismos de defensa tiene un apoyo muy limitado e inconsistente, ¿no? Y pese a que o sea, se inscribe también en este modelo psicodinámico de evaluación, y al momento de evaluar los mecanismos de defensa, pues no ha demostrado tampoco que evalúe lo que dice evaluar.
En los últimos años ya, justamente allí para los años 2000, ya se habían desarrollado otros esquemas de puntuación que eran más útiles, o sea, potencialmente útiles. Justamente ahí estaba Ronald, que había realizado un índice de resolución de problemas personales que sí tenía, que se correlacionaba significativamente con una medida de desempeño relacionada a la generación de medios y fines para soluciones de problemas. Entonces, si esos ya era diferente significativamente las respuestas de pacientes psiquiátricos de los considerados, entre comillas, normales, ¿no? O sea, se hace uno de los avances que ha tenido el test de percepción temática y bueno, entre los pocos sistemas de puntuación, los más prometedores del TAD aún no son apropiados ya para el año 2000, no eran apropiados para el uso clínico de rutina, porque no había evidencia convincente de que los esquemas de puntuación para relaciones de objeto o los mecanismos de defensa que dice evaluar posean una validez incremental más allá de los índices de autoinforme de estos constructos, ¿no? Entonces, allí no evalúa lo que dice evaluar el TAT en palabras sencillas. No ha demostrado una correlación ni un nivel de validez que te diga que sí está evaluando los mecanismos de defensa. Ha tenido apenas un poco de ser más prometedor gracias a Ronan, el equipo de Ronan, donde ya el tema de resolución de problemas sí tenía mayor nivel de validez, pero es uno de los índices que evalúa. Entonces, uno solo. Y esa es una de las críticas que se han realizado a este test de percepción temática. Fíjate que yo no conocía este que tú me estás comentando, no lo había yo escuchado, pero, o sea, no sé, sí es como que un poquito cuestionable, ¿no? Yo te hablo como una primera aproximación que tengo a este test, pero sí es un tanto cuestionable, ¿no? Justamente por lo que dice que supuestamente hace y que no hace. Entonces, yo no entiendo cómo es que se tomó en consideración su aplicabilidad en algún momento. Y es forense. Es en el ámbito forense donde más se utiliza el TAT. El TRO, que es similar a este, el test de relaciones objetales. Creo que es la edad lo que diferencia. Bueno, ahí la verdad yo sí voy a asumir mucho mi ignorancia, porque yo en determinado momento, al término, en cuanto a las técnicas proyectivas, yo sí asumo mucho mi ignorancia, porque ya hace bastantito tiempo, después de salir de psicología, yo fui como el meme de Sid, agarré y dije, no quiero verte nunca más a mis manuales, pero ya cuando te toca trabajar y te exigen el uso de proyectivas, ya pues ahí te toca agarrar una vez más tus manuales, porque es lo que toca. Y ya aquí yo sí, justamente el TAP y el test de relaciones objetales, que según yo solamente se diferencian por las edades, pues son justamente, se van presentando en láminas y que tienen que contar una historia a partir de la presentación y también tengo entendido que se codifican. Pero bueno, tiene también sus críticas desde su modelo psicodinámico. No Ok, evalúa lo que dice evaluar. no, eso está interesante que lo comentes porque sí, esta cuestión de ser críticos yo sí lo considero imprescindible, ¿vale? Voy a pasar a la siguiente. Claro que sí, ya. Y ahí ya vamos por acabar. Nos falta una más, que es una muy, muy usada, bastante en el término de evaluación forense infantil, lamentablemente. Y no solamente es validada y usada ya empíricamente por psicólogos, sino también por profesores, y otras profesiones que ya, justamente porque es de fácil acceso, el test de la figura humana y la persona bajo la lluvia, que esa es la correcta denominación, persona bajo la lluvia y no así hombre bajo la lluvia, son las técnicas más empleadas, incluso empíricamente por otras profesiones. Y ya conocidas, muy, muy, muy conocidas, muy usadas, esta está entre las que se decidieron pues, realizar la revisión en este estudio que comentamos y el estado científico de las puntuaciones derivadas de dibujos de figura humana ya se describen como débiles. O sea, aunque la fiabilidad entre test y retest y entre evaluadores a veces suele ser alta, hay una variación muy grande entre los estudios del test de la figura humana. O sea, no hay relaciones
bien replicadas entre los signos de dibujo específicos y personalidad o psicopatología. Justo aquí lo que decía Lalo, ¿cómo me puedes decir que a partir de que una persona haya dibujado botones, que haya dibujado en la derecha, que haya dibujado en la izquierda, que haya usado palitos, que creo que los palitos, hace poco me tocó revisar el manual, les digo, y me dices que es autismo, me dices que tiene que ver con otro tipo de término, no es posible. O sea, no hay una relación bien replicada entre signos de dibujo específicos y personalidad o psicopatología. El papel de la calidad artística en los dibujos de figura humana no se ha resuelto satisfactoriamente. O sea, no hay razones para creer que la capacidad artística pobre, en verdad, eso de dibujar con palitos, con bolitas, a menudo puede dar lugar a lo que decía Lalo, a psicopatologizar el hecho de que pues, no tomemos en cuenta el contexto del niño, de la persona a la que estamos evaluando, al hecho de que no tenga simplemente el hábito bien desarrollado de dibujar, va a dar a que los psicopatologicemos y demos diagnósticos pues errados, que no guardan relación con el modelo médico al que se dice, al que te estás apegando al momento de usar el DSM. Entonces, eso. Y bueno, ya ahí concluyendo un poco, como podemos ver, las técnicas proyectivas no son ya inherentemente, este es un término que está utilizado en esta revisión, traducido por Ciencia, este tema de que no son poco confiables o inválidas inherentemente, sino de que hay algo, como hablamos ya, hay algunos índices proyectivos que pueden alcanzar propiedades psicométricas satisfactorias. Justamente Exner del test de Rorschach ha sido uno de los autores que más esfuerzo yo creo que le ha metido a psicometrizarlo, a psicometrizar su prueba. Y se ha demostrado en esto, yo creo que también en el nivel de especialización que también requieres para la aplicación e interpretación y codificación de esta prueba, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí está la escasa validez de la mayoría de las técnicas proyectivas para los fines previstos que tienen de evaluación. O sea, se deriva justamente desde su diseño, desde la construcción como tal de la prueba. Y como les decía, tanto Fernández Ballesteros como los autores que estamos revisando que realizaron esta investigación, este análisis, pues hablan de un futuro de las técnicas proyectivas porque el hecho es de que se siguen usando en el ámbito clínico y en el ámbito forense. Entonces, el desarrollo futuro de estos instrumentos se va a beneficiar de un enfoque que sea más autocorregible, pues se apega realmente a estas garantías que se exige al momento de hablar de evaluación psicológica, que es la fiabilidad y la confiabilidad, la validez. Y algo con lo que yo me quedo de estos autores es que aunque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, existe una escasa justificación para el uso de técnicas proyectivas en el contexto del tratamiento e intervención psicológica, a menos que se pueda demostrar que realmente estas técnicas contribuyen a la eficacia terapéutica. O sea, no hay evidencia como tal de la utilidad del tratamiento de ninguna técnica proyectiva. Y es muy importante esto porque pues a los peritos psicológicos, las personas que están así en el ámbito forense, no creo que sea posible afirmar o implicar que las técnicas proyectivas son ampliamente aceptadas por la comunidad científica porque basta una búsqueda en el Google académico para darte cuenta que no es así y de que revisiones y críticas son constantes, ¿no? Porque justamente si se van a seguir usando, pues habrá que hacer algo al respecto del nivel de fiabilidad y validez que tienen. Ok. Yo aquí quiero, si me permites, hacer dos puntuaciones. Claro que sí. Vale, la primera es que, bueno, eres la segunda persona que me dice que es justamente, ¿no? De bolitas y palitos que sería autismo, ¿no? Es la segunda persona que me dice que soy autista, no sé por qué, pero justamente yo creo que esto sí se debe de tomar con cuidado. Yo por eso apelo al compromiso, intelectual que uno tiene ante la disciplina. O sea, una persona no puede estar patologizando el comportamiento así sin más. ¿Por qué? Porque algo que ocurre también es que cuando se patologiza el comportamiento, eh, los padres, y lo digo porque yo también trabajé con los padres, haciendo entrevistas, ¿no? Y aplicándole a los pequeños este tipo de pruebas o de test.
pero es que los papás decían, es que ahora yo qué voy a hacer con mi hijo. Y justamente lo que hacen es una sobreprotección, pero desafortunadamente esa sobreprotección solamente incrementa más esta conducta patologizante. ¿En qué sentido lo comento? Una persona autista que lo está sobreprotegiendo para que no se exponga a estímulos aversivos, lejos de ayudarle, lo estás afectando más. Pero si tú lo enseñas a que se exponga a esos estímulos aversivos, el beneficio es muy grande, porque lo vuelves independiente, no lo vuelves dependiente de la persona. ¿Por qué comento eso de rapidito, no? Mi tutorado justamente le generaba malestar, para no decir otra cosa, le generaba malestar exponer en otra facultad. Entonces, yo, a pesar del malestar que sé que le provocaba, le dije, ¿sabes qué? Esto es importante porque si tú lo llevas a cabo, vas a poderlo hacer más veces, no te va a dar pena, no te va a dar vergüenza, etcétera, etcétera. Él, confiando en lo que yo le dije, animándole, obviamente, justamente lo llevó a cabo y ¿qué es lo que pasó? Al corto plazo, pues se puso muy nervioso, la voz le temblaba un poco, pero al mediano y largo plazo, es decir, en ese momento en específico, se desenvolvió muy bien, habló del tema que le gustaba y justamente se tardó más del tiempo específico. Pero si yo hubiese reforzado el no, no lo hagas porque eres autista y te cuesta trabajo hacerlo, pues evidentemente lo iba a seguir afectando más, ¿no? Y eso es lo que ocurre en muchas ocasiones. A veces los padres sobreprotegen más por esta etiqueta psiquiátrica que le dieron al pequeño y eso les genera muchos problemas. Es que mi hijo tiene depresión mayor, es que mi hija tiene trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, TLP, lo que sea. Eso es muy problemático, ¿no? Porque justamente la exposición posibilita un montón de cosas. Sé que no tiene nada que ver en un sentido estricto con la desde la figura humana, pero sí quería hacer mención justamente de la importancia de la exposición, ¿vale? Y justo, sí, el tema de psicopatologizar por hacer botones, por dibujar de cierta manera, pues no es lógico. Y esto hago hincapié en lo que había comentado hace poquito de un informe que me tocó leer, que a partir de una prueba proyectiva estamos hablando de alucinaciones visuales o que estamos hablando de un trastorno límite de personalidad. Entonces, pues allí toca volver un poquito a este tema del método científico e investigar un poco, pues, cómo se diagnostican estos trastornos. Porque para el diagnóstico de autismo hay pasos bien específicos que se siguen en niños, en adultos, de la misma manera en el trastorno límite de la personalidad. Entonces, pues hay que tener mucho ojo con eso y definitivamente creo que confiarnos en un dibujo de una persona o en la respuesta de una persona ante una imagen presentada para hacer un diagnóstico y ese nivel de aseveraciones, pues hay que tener un poquito de cuidado. Vale. Ya vamos concluyendo y ahí está, yo termino con esto. Siempre hay alternativas que sí cuentan con fiabilidad y validez. Entonces, a esto me refiero al hecho de seguir, ya si estamos siguiendo el modelo médico, ya pegándonos totalmente al DCM-5, al tema del uso de técnicas psicométricas, pues habrá que respetar también el método que éstas implican. Y lo que decía, el tema de que para ciertos diagnósticos se siguen ciertos pasos también ya bastante protocolizados, de los que hay muchísima evidencia científica, constante actualización, entonces pues toca. Justamente eso. Y ahora, ¿por qué les decía en un principio que este texto de Fernández Ballesteros para mí sigue vigente? Por el tema del apéndice que tiene en las primeras páginas, donde están 1000 opciones de evaluación por el aspecto, por la variable que tú estés evaluando: personalidad, inteligencia, aspecto afectivo, conducta adaptativa. Lógicamente, a ese apéndice hay que checarle muy bien el tema de que esté, pues, su última actualización de esa prueba, ¿no? Por ejemplo, del ABAS, que tiene el ABAS 2, lo mismo con el Milon, que evalúa personalidad, que ya está el Milon 4, lo mismo con el 16PF, que ya está su versión quinta, lo mismo con el WISC, que ya tiene su quinta versión también y sus respectivas adaptaciones por país. Entonces, toca checar eso justamente para el momento de la elección de las pruebas que tú vas a aplicar. Y no solamente aplicar, sino también interpretar, porque justo como les decía, y esto precisamente Bolivia, a mí me tocó aprenderla a la mala y darte cuenta que esos están estandarizados en una población diferente.
culturalmente hablando, muchísimos aspectos, incluso en el tema de desarrollo, cuando hablamos de niños, están totalmente diferentes, entonces eso toca checarlo mucho para no poner rezago en el desarrollo o desempeño deficiente frente a esta prueba, pues lógicamente va a haber un desempeño deficiente porque esa prueba no ha sido estandarizada en el país en el que tú estás aplicando con la población con la que tú estás aplicando. Entonces, toca checar todo eso muy bien al momento de realizar la evaluación psicológica y creo que es lo que hemos estado haciendo hincapié durante toda la exposición. Ok, sí, yo sí creo importante todo esto que comentas. Yo personalmente, yo no hago uso, yo he atendido a consultantes, yo no hago uso de ninguna prueba o de ningún test. Yo me baso en lo que la persona está reportando y para mí se me hace más pertinente llevar a cabo lo que es el análisis funcional de la conducta, ¿no? Incluso yo sí enseño a mis consultantes a que sepan hacer un análisis funcional de la conducta, obviamente no con la rigurosidad que tiene y hablar, por ejemplo, de factores disposicionales y demás, pero para mí sí es importante que tomen en cuenta la triple relación de contingencia, ¿no? Es decir, el estímulo discriminante, la conducta-respuesta y el consecuente al corto, mediano y largo plazo, porque justamente eso va a permitir, va a posibilitar que la persona entienda qué está manteniendo su conducta y cómo en el hacer todo cambia. Yo lo que hago, y ya lo he comentado, es que yo sí les pongo a que lo traten de hacer y se lo llevan como de tarea para sus casas y luego les muestro cómo esas conductas, por así decirlo, que están llevando a cabo son conductas evitativas, ¿no? Y cómo al cambiar lo que uno hace, se modifica obviamente las consecuencias evidentemente al corto, al mediano y a largo plazo. ¿Y qué es lo que ocurre? En las conductas evitativas, al corto plazo es muy gratificante, te genera tranquilidad porque evitas, por así decirlo, hacer ciertas cosas. Pero si fuera una conducta, entre comillas, de exposición, al corto plazo va a haber mucho malestar. ¿Por qué? Porque vas a temer, entre comillas, a realizar o a ejecutar aquello, aquella actividad o aquella cosa, lo que sea, pero tanto al mediano como a largo plazo vas a habituarte, vas a acostumbrarte a dicho malestar y te va a dejar de generar problemáticas, ¿no? Por eso yo sí considero importante el análisis funcional de la conducta, que igual en otro espacio, en otro momento, se puede explicar con bolitas y palitos, porque yo siempre soy así de explicarlo muy bien para que sepan cómo llevarlo a cabo y el beneficio que tiene saber implementar un buen análisis funcional de la conducta. Hay otros psicólogos que previamente llevan a cabo algún tipo de test, de instrumento y demás, pero yo personalmente no lo llevo a cabo, salvo que sea, por ejemplo, para una cuestión de investigación, ¿no? Hace un año, por ejemplo, llevé a cabo un estudio de caso único para población autista y yo pedí que resolvieran el de Razones para Vivir de Marshall Linehan, justamente para ver qué es lo que estaba reportando el consultante en una primera sesión y en una última sesión. Y obviamente sí se vio el cambio, y obviamente hubo otras atenuantes, coaching telefónico y demás, pero sí considero importante no apegarse estrictamente a lo que diga X o Y prueba, sino indagar un poquito más a fondo porque se pueden encontrar cosas muy interesantes y darse cuenta cómo en el hacer las cosas van cambiando, no solamente como un pequeño comentario. Correcto, y también ahí la aclaración perfecta que va a esto, que es el tema de que utilizas una prueba no para medir, porque no estamos midiendo pues cuánta distancia hay en esta pared, no. O sea, si te da un puntaje es en un determinado momento, en un determinado contexto que puede cambiar, que puede variar y dependiendo pues a la intervención que vas a hacer va a poder variar. Y esto es muy cierto. Yo le decía a Lalo, sería ideal terminar con el tema de análisis funcional de la conducta porque sí, el análisis funcional de la conducta no solo te va a decir por qué se originó esto, porque se va a generar la hipótesis de origen, sino también por qué se está manteniendo y por qué está funcionando lo que está funcionando, porque lo que he visto hay muchísimo TikTok de psicólogos que dicen, no sé qué dije, pero funcionó. Pues justamente eso te ayuda a entender por qué funcionó lo que funcionó, porque las técnicas que estás empleando en sesión y fuera de ellas están funcionando, porque pues ahí ya hay una explicación bastante lógica y secuenciada de por qué está funcionando. Entonces yo, la verdad, realmente sí quisiera que hubiera esto. Yo creo que no solo una sesión ahí para hablar del análisis funcional que es tan amplio, capaz que va a tocar que sea muchísimo más, pero sí.
yo realmente apoyo la noción de que se haga esto, de que se hable del análisis funcional de la conducta como una herramienta de evaluación. Ya lógicamente hay otros aspectos que yo, al trabajar ya, por ejemplo, el tema de aprendizaje, el tema de el proceso de escritura y lectura y todo ello, yo sí recurro a pruebas también psicométricas actualizadas, ¿no? Y hay muchísimas. Si habláramos de tantas que hay que sí han demostrado estas garantías al momento de hablar de evaluación, pues hay una larga, larga lista. Y en cuanto a esto que capaz Lara ahí me va a juzgar un poco en cuanto al tema de neuropsicología también tiene también bastante avance a lo que he podido ver el uso de ciertas pruebas muy específicas para ciertos diagnósticos que también son bastante específicos, pero que pues han demostrado su confiabilidad y validez que es, según Fernández Ballesteros, este tema de la garantía para que tú selecciones esas pruebas. Ok, pues muchas gracias. Ahí está tu, qué es eso? Tu, Ese es mi Insta y mi... Me faltó ponerle el logo del Insta, pero ahí está. Ese es mi Insta. va que va, Vayan, la verdad que de repente yo sí estoy compartiendo bastante contenido de otros profesionales en cuanto a difusión de psicología basada en evidencia, ¿no? Y también ahí a Lalo, vayan a seguirlo también en todas sus redes. No me dejo ponerlos, Lalo, pero ahí no te están las redes preocupes. también de Lalo porque bastantes artículos ha estado publicando sobre justo la psicología basada en evidencia y yo le digo que toca ya hablar del análisis funcional de la conducta y enseñarlo a hacer, porque Lalo tiene ahí una manera muy particular de enseñar las cosas, como él dice, con palitos y bolitas de una manera que entiendes de manera muy rápida y es muy útil. Realmente, en muchos casos, al momento de conceptualizarlos y de entender por qué está manteniendo esa conducta problema, qué está manteniendo esa conducta problema y qué podemos hacer al respecto para poder intervenir de manera eficaz. Va que va. Y yo también complementar, ¿no? Vaya, muchas gracias por lo que me dices y pues en un segundo momento vamos a hablar de las técnicas de exposición y ahí sí yo, como ahorita vamos a exponer ambos de manera simultánea porque vamos a explicitar cada una de estas técnicas de exposición y vamos a esbozar cómo llevar a cabo un análisis funcional de la conducta para que sepan cómo se le enseña al consultante a que identifique qué es lo que está manteniendo que esté ansioso y cómo en el hacer todo cambia. Porque en verdad, si uno cambia lo que hace, vaya, justamente lo que nos dice activación conductual, por ejemplo, es que en el hacer está todo y que de manera indirecta se cambia lo que se piensa y lo que se siente cambiando lo que se hace. Pero de pronto eso no se entiende. Hay gente que piensa que para cambiar lo que a uno le pasa, tiene uno que cambiar los pensamientos y demás, y no, tiene uno que cambiar lo que hace. Pero igual de pronto eso no se toma en cuenta, pero reitero, en un segundo momento, perdón, vamos a hablar de las técnicas de exposición, las vamos a explicitar muy bien cada una de ellas, en qué consisten, cuál es la función que está teniendo y cómo incluso para casos, por ejemplo, de abuso sexual, las técnicas de exposición son muy pertinentes, ¿no? Para estrés postraumático, por ejemplo, las técnicas de exposición funcionan muy bien porque posibilitan cambios, porque a mí me ha trabajado estar con consultantes que reportan justamente abuso sexual o que pasaron por un hecho muy traumático y evidentemente con las técnicas de exposición los resultados han sido muy, muy benéficos, ¿no? Igual en otro momento les vamos a platicar cuando quiero hacer un estudio de caso único con Nicole, justamente con un consultante que ya les diremos de qué trata, pero lo vamos a trabajar con exposición y justamente va a ser Correcto. muy, muy interesante lo que vamos a hacer. No sé si quieras comentar algo ya para despedirnos, Nicole. Pues nada, reitero, la crítica que se realiza no es a los profesionales que hacen uso de estas técnicas, que ya vimos que se utilizan más por tradición que por rigor científico. Entonces, pues toca no cuestionar a esos profesionales, pero sí cada quien cuestionar su práctica, ¿no? Y qué tanto está funcionando, porque definitivamente la intervención que vayamos a realizar va a partir de esta evaluación. Y, por ejemplo, desde el conductismo, este enfoque conductista, la evaluación, por ejemplo, es continua, todo el tiempo se está evaluando. ¿Y por qué se está evaluando todo el tiempo? Porque pues tienes que entender por qué está funcionando lo que está funcionando. Y y eso. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Lalo. Ahí nos tocó también hacer aquí también una técnica de exposición, pero bueno, Ah, no te ha sido un preocupes. gusto. No, no, gracias a ti y pues cualquier cosa y vamos a estar al pendiente. Voy a detener la grabación.